Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se ve pantalla? Sí, doctora. Sí, ya. Voy a... una alumna que no puede ingresar, creo ya. Me van a decir si se mueve la pantalla un ratito, ahorita la imagen. ¿Sí? ¿Se mueve? Sí, doctora. Ay, perfecto, gracias. Bueno, hoy vamos a empezar, a ver, para que un poquito nos ubiquemos. Empezamos con aquellos temas del tercer parcial que vienen a ser oxidaciones biológicas. Con ustedes no empecé, ¿no? Nada de oxidaciones biológicas, si mal no recuerdo, porque nos agarró y el receso. Oxidaciones biológicas, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, generalidades de metabolismo, y de ahí viene metabolismo de hidrato de carbono hasta donde irésemos podido llegar, hasta donde podamos llegar. Vamos a ¿cómo se llama? Avanzar la parte de hidratos de carbono, metabolismo de hidratos de carbono. La tendencia era de que nosotros volvamos a lo semipresencial por lo menos en el mes de enero y que podamos hacer las evaluaciones presenciales. Ustedes han visto que se ha dado un rebrote. Hay muchos docentes de la facultad que están delicados de salud. Ya en mi facultad también de farmacia y bioquímica tenemos hasta docentes entubados. Entonces dudo mucho que retornemos a lo presencial o semipresencial, al menos este mes, y ya lo que nos lleva lamentablemente es este mes no va a terminar de avanzar, febrero los exámenes, porque la primera semana de marzo se introducen las notas. Entonces había quedado con el otro grupo que a fines de enero estaríamos rindiendo el examen de laboratorio, que se supone que hasta esa fecha todos ya han de haber terminado de exponer los temas que se les mandó, porque de ahí es que se va a hacer el examen de laboratorio, cosa que después la primera semana de febrero estaríamos rindiendo, a fines de la primera semana de febrero, el tercer parcial. Una semana después estaríamos con el final. No se olviden que febrero es corto. Después el recuperatorio para los que iriesen a dar, no sé cómo lo va a manejar la carrera, eso tendría que preguntar cómo lo vamos a hacer. Y de ahí posteriormente se acabó, febrero se acabó, porque no se olviden que vienen los feriados de carnaval, y la primera semana de marzo las notas tienen que estar ya en CPD facultativo. Entonces rogaría por favor que vayan estudiando. Toda esta información de este PowerPoint ya está en plataforma desde el anterior año, a fin de año lo subí. Entonces lo único que voy a hacer ahora es ir avanzando y hasta donde lleguemos hasta finales de enero, entonces hasta ahí va a ser nuestro tercer examen parcial. ¿Qué es lo que involucra? Como les decía, ¿qué es lo que involucra este tercer parcial? Esto viene a ser, este PowerPoint viene a ser un resumen, un bosquejo. Entramos ya, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablábamos de la bioquímica, habíamos dicho que la bioquímica se dividía como ciencia es grande y se divide en dos grandes ramas, la bioquímica estática o descriptiva y la bioquímica dinámica. La bioquímica estática es la que hemos venido realizando durante este tiempo. Hemos ido describiendo, mostrándoles, presentándoles las diferentes estructuras para que ustedes vayan familiarizándose con terminología bioquímica, y el día de mañana, como parte de su formación, bioquímica es transversal a lo largo de toda su carrera, porque van viendo, les dicen, de repente les hablan de una hormona, y le dicen, esta es una hormona. ¿Qué son las hormonas? ¿Serán proteínas? Sí, dicen ustedes, las hormonas pueden ser proteínas, pueden ser lipídicas, tienen diferente connotación bioquímica. Ah, muy bien. Se ha descubierto una nueva proteína, ya saben ustedes qué es una nueva proteína. Estos son aminoácidos indispensables que participan en los procesos de transmisión nerviosa. Ustedes ya saben de qué se está hablando. En farmacología les hablarán de enzimas, les hablarán de inhibidores enzimáticos de diferentes vías, y bueno, eso es lo que se pretende, y a lo largo de toda su asignatura, de toda su carrera, ustedes tendrán en algún momento que encontrarse con terminología bioquímica. Entonces ahora entramos, que eso es lo que hemos hecho, tratar de ver
la bioquímica estática. Ahora entramos a la bioquímica dinámica. Si bien es cierto, la bioquímica dinámica estudia las transformaciones de los compuestos, hay que partir de algo. ¿Y por qué esas transformaciones? Miren ustedes, hablamos de proteínas, carbohidratos, lípidos que sufren vías metabólicas. Vías metabólicas, estos habíamos dicho que eran energéticos, finalmente se traducen o llegan a lo que llega a ser un compuesto como acetilcoenzima. Las proteínas también caen directamente a lo que es el ciclo de Krebs y el acetilcoenzima es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Esto es el famoso ciclo de Krebs que está representado, como ustedes lo ven, por un círculo. De ahí, este ciclo de Krebs es alimentador de lo que se conoce la cadena respiratoria, alimentador a través de equivalentes reductores. Esa cadena respiratoria, que viene a hacer esto, que es lo mismo, esa cadena respiratoria se acopla a un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Esa fosforilación oxidativa es la generación de moléculas de ATP. Todo esto gracias a quién, a la presencia del elemento oxígeno. Por eso una de las características del ser vivo vistas en nuestra primera unidad era que es netamente aeróbico. Eso le permite de alguna manera intercambiar energía con el entorno y generar moléculas altamente energéticas. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ver ahora cómo puede ser que una simple, el solo hecho de consumir un pedazo de pan, un pedazo de masa, de papa, etcétera, de yuca, me va a otorgar energía. ¿Cómo puede ser que eso se traduzca en una molécula altamente energética como ATP? Entonces, ¿qué vamos a empezar nosotros viendo? Vamos a ver las oxidaciones biológicas para tratar de entender biológicas y químicas, para tratar de entender la cadena respiratoria. De ahí nos acoplamos al ATP. Una vez que hemos visto eso, les estoy haciendo una secuencia, nosotros vamos a entrar a generalidades de metabolismo para que ustedes entiendan por qué a generalmente, cuáles son los componentes de un ciclo, cómo se pueden presentar las diferentes vías metabólicas, y de ahí entramos a lo que son los metabolismos de hidratos de carbono. Dios mediante que por lo menos concluyamos metabolismo de hidrato de carbono y siempre hemos llegado en lo presencial hasta ahí, Dios mediante, y queda por lo menos ya ustedes tienen un bosquejo para poderse defender frente a una vía metabólica. Muy bien, entonces empiezo con lo que son las oxidaciones biológicas y el famoso término de oxidación biológica o qué se refiere cuando se habla de que un ser vivo necesita energía. Primero partamos de para qué un ser vivo quiere energía. Quiere energía para sintetizar otros compuestos. Nuestro cuerpo necesita de elementos. Esos elementos los va a obtener a través de una materia prima que se obtiene o llega a nuestro cuerpo a través de los alimentos o de los nutrientes, más propiamente, hablando correctamente. Entonces me va a permitir obtener esas moléculas de ATP que utilizaré para síntesis. Y solamente para sintetizar algo, no, me permite moverme, me permite transporte, dice, de sustancia a través de membrana contrarradiente. No se olviden, cuando se habla, por ejemplo, de una bomba de sodio y potasio, hay un gasto de energía. ¿Quién la va a aportar en esa energía? Es justamente la energía obtenida a través de esos procesos catabólicos, contracción muscular, etcétera. Son múltiples las funciones en las cuales nuestro cuerpo ve la necesidad de utilizar energía. Y bueno, todo ser vivo de alguna manera le hace falta esa energía. Algunos la obtienen a través de reacciones químicas como nosotros, que se llaman quimiótrofos. Otros la obtienen a través de la luz, que es como las plantas, que son los fotótrofos, cuyo proceso sí lo conocemos, que es la fotosíntesis. Ahí está, una planta que necesita de la luz solar para realizar su proceso de fotosíntesis y obtener energía. ¿Cómo se llama ese compuesto altamente energético que tanto se habla? Existe un listado de compuestos energéticos, por si acaso. Existe un listado en el cual va de mayor a menor. Nosotros no, la intención no es que ustedes aprendan un listado ni nada, pero sí, el que sí conoce y es el que realmente está en la cabeza de ese listado es el adenosín trifosfato. Aquel nucleótido que ustedes se recuerdan porque es un nucleótido,
No se olviden que el ATP es un nucleótido y como todo nucleótido está conformado por aldopentosas, bases nitrogenadas y grupo fosfato. Muy bien, ese ATP es el famoso intermediario, el intermediario rico en energía o aquel que tanto se habla de que se necesita energía. Entonces, ¿bajo qué se presenta la energía en nuestro cuerpo? Bajo un nucleótido que se conoce como ATP. Entonces dice, las transformaciones de energía lumínica y química necesitan compuestos intermediarios. ¿Cómo se llama eso? El ATP. Este compuesto de alta energía, dice, a veces hay nomenclaturas químicas en la cual, fíjense que aparece como un simbolito ahí, ese es un símbolo de energía, no lo colocan ATP, sino aparece ese símbolo y le está diciendo la presencia de esa molécula altamente energética. Muy bien, ahí lo tienen el ATP, para que ustedes se recuerden, el famoso nucleótido de adenosín trifosfato. Este se rompe y a través de una hidrólisis o rompimiento de la estructura yo puedo ir liberando los grupos fosfatos. Si yo le quito un grupo fosfato al ATP, se convierte en adenosín difosfato. Si a ese adenosín difosfato le quito otro grupo fosfato, se convierte en AMP o adenosín monofosfato. Esos son los 3 nucleótidos. De esos, obviamente, el de mayor nivel energético es el ATP. Así también, si yo tengo ADP, adenosín difosfato, y le agrego un grupo fosfato, yo puedo obtener ATP. Es el principal intermediario de alto contenido energético. Actúa como reservorio y transportador de la energía a utilizar en la realización de trabajo en todas las células, que la célula es la unidad básica estructural. Muy bien, hemos hablado de que nuestro cuerpo necesita de energía para poder cumplir muchas de sus funciones. Esa energía obviamente que viene bajo la forma de ATP. Entonces la bioquímica ha tratado de estudiar esa molécula porque es fundamental saber cómo nuestro cuerpo va a cargar de energía. ¿Quién estudia los procesos energéticos involucrados? Es la bioenergética. Por eso dice, la bioenergética es el estudio de los cambios energéticos que acompañan a todas las reacciones bioquímicas y describe la forma en la que los organismos adquieren la energía, la canalizan y la utilizan. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Y cuál es la importancia? En este momento usted se estará preguntando, sí, son muchos términos químicos y si usted va a un libro mucho de bioquímica profunda como es el Leninger, va a encontrar mucha terminología físico-química. Entonces, para un estudiante del área de la salud, principalmente para medicina, viene la interrogante y decir, ¿y por qué tengo que hablar de estos términos? ¿Cuál es la importancia biomédica relacionada de la energía asociada a un ser vivo, asociado a sus funciones celulares? La importancia de este es que nuestro cuerpo tiene que mantener un equilibrio energético entre lo que ingresa y lo que sale, vale decir, entre el gasto energético. Si yo hago un desbalance entre lo que ingresa y lo que sale, ya sea por exceso o por defecto, entra un desequilibrio que se traduce en una patología, se traduce en una enfermedad, se traduce en algo que no está dentro de los parámetros que se consideran normales. Por eso se habla que si yo no le doy la suficiente energía a mi cuerpo, puedo entrar en un proceso de inanición. Puedo tener trastornos de la alimentación y eso me lleva a estos procesos, que eso es lo que ustedes han visto en la parte de laboratorio, cuando hablaban de lo que era anorexia, bulimia. Ahí puede haber un desequilibrio entre lo que es un balance energético. Hablamos de procesos de desnutrición, ahí se habla del marasmo. ¿Ve? Fíjense, inanición, todos los diferentes imágenes de inanición. Y hablamos también del marasmo del Kwashiorkor, que están relacionados con procesos de desnutrición en niños en edad lactante, en niños en época de cuando pasan de la alimentación de leche materna o leche a la alimentación sólida. Entonces, así también se habla de uno de los grandes problemas con los cuales la humanidad está atravesando. Si bien se habla también en los países de muy poco desarrollo, de procesos de inanición, desnutrición, así también en países de desarrollo, en proceso de desarrollo o subdesarrollados, se habla de lo contrario, se habla de la obesidad. La obesidad que esta conlleva, ya saben, a grandes
a grandes trastornos, a grandes problemas, como aquí tienen algunos, daño en los vasos sanguíneos, problemas en el corazón, infartos agudos, etcétera. Entonces, un desequilibrio, ya sea por exceso o por defecto, no es aconsejable. Y obviamente que está relacionado con la parte médica. Si yo tengo una persona con hígado graso y la veo que es obesa, obvio que está relacionado por un exceso, una ingesta de cierto tipo de nutrientes. Entonces, de nada me sirve darle para atacar el malestar que le ocasiona el hígado graso si no le aconsejo, si no lo derivo a un nutricionista que le haga una dieta adecuada, no le hago tomar conciencia a mi paciente. No estoy atacando la causa, estoy buscando solamente cuestiones paliativas. ¿Cómo lo voy a entender eso? Tratando justamente de captar los procesos metabólicos y cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces entremos ya a lo básico para tratar de entender las vías metabólicas, tratar el metabolismo y más que todo la cadena respiratoria. Se habla mucho de oxidaciones biológicas, pero antes de hablar de eso tenemos que hablar o lo que ya ustedes recordarle, lo que ustedes han visto en colegio, qué era oxidación y qué era reducción. Vulgarmente, se decía que un compuesto se oxidaba si tomaba contacto con el oxígeno y se formaba un herrumbre, como en el caso de un clavo. Usted pone un clavo, lo deja días, meses y de repente vuelve y lo ve oxidado. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque lo ve desgastado, etcétera. Y dice, este clavo está oxidado. Muy bien, efectivamente ha pasado de estar de hierro, como lo ven aquí, se conecta con el oxígeno y se forma un óxido férrico. Entonces, obviamente que es una combinación con el oxígeno. Y la pérdida del oxígeno es una reducción. Sin embargo, desde el punto de vista químico, se habla de dos términos. Se habla de oxidación, es la pérdida de electrones, y reducción es la ganancia de electrones. Entonces, de alguna otra manera, el término de oxidación y reducción química, no deja de ser diferente de una oxidación y reducción biológica. Cuando a mí me dicen oxidación y reducción biológica, me está hablando de pérdidas ahora de hidrógeno. Y cuando a mí me dicen reducción, ganancia de hidrógeno. Entonces aquí tienen los dos conceptos básicos. El más común, que era el que se conocía y se decía oxidación, es combinación con el oxígeno. Reducción es la pérdida con el oxígeno. Sin embargo, una oxidación química, pérdida de hidrógeno. Una reducción química, oxidación química, pérdida de electrones. Reducción química, ganancia de electrones. Oxidación biológica, pérdida de hidrógeno, y reducción biológica, ganancia de hidrógeno. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, eso lo tenemos que manejar. Antes sí me había pasado algo. Aquí la combustión es una reacción química que se produce de alguna manera con desprendimiento de calor. Cuando ocurre una reacción química que desprende calor, esta se conoce desde el punto de vista bioenergético como reacción exotérmica. Sin embargo, cuando es al revés, cuando una reacción necesita calor para que se produzca, esta se conoce como reacción endotérmica. Entonces tenemos dos términos, reacción exotérmica y reacción endotérmica. Desde el punto de vista energético existen dos términos, entonces, reacción exotérmica, la que libera energía, y reacción endotérmica, la que necesita energía. Muy bien, entonces veamos cómo se representa químicamente las oxidaciones, las reducciones. Si yo hablo de que un compuesto pierde electrones, estamos diciendo que se está oxidando desde el punto de vista químico. Un compuesto se oxida si pierde electrones. Ahí está. Un compuesto, aquí está, es el mismo. Ahora un compuesto se reduce si gana electrones. Yo hablo, este compuesto se está reduciendo si está ganando electrones. Muy bien. Ahora lo mismo. Hay una manera de representarla, que es la que la hace y que lo vamos a ver en la cadena respiratoria. Un compuesto está en su forma oxidada, pierde electrones, otro lo gana electrones, pasa a su forma reducida y así sucesivamente. Aquí gana electrones, pasa a su forma reducida, pierde electrones, pasa a su forma oxidada. Dicho, es representado de otra manera, es esto mismo. Las oxidaciones y reducciones. Nuevamente, reductor cede electrones y
acepta electrones. ¿Cuál es la manera en la que ustedes conocían en colegio? Si yo voy de 2 a 3, ¿qué digo? Se está oxidando. Si se está oxidando, ¿qué está haciendo? Está perdiendo electrones. Si pasa de 3 a 2, ¿qué digo? De su estado de valencia se está reduciendo. ¿Por qué se está reduciendo? Porque está ganando electrones. Eso es lo que ustedes conocían en colegio, que es esta misma reacción, solamente que ahora la tenemos vista de esta manera. Si ustedes ven, uno pierde electrones y el otro gana electrones, eso se llama una reacción redox. Una reacción redox es donde un compuesto se oxida y otro se reduce, sí o sí. Son reacciones donde uno se oxida y otro se reduce. ¿Qué es lo que hay ahí? Un flujo de electrones, porque uno pierde electrones y el otro gana electrones. Sin embargo, si nosotros vamos a un libro de física y buscamos el concepto de corriente eléctrica es flujo de electrones. ¿Y en qué se mide la corriente eléctrica? ¿En kilos, en litros? ¿Cuál es? ¿Cómo las medidas de la corriente eléctrica en Santa Cruz? ¿Ah? A ver, no se duerman. ¿Kilovatios? Kilovatios, perfecto. O volts, como le llaman también a algunos. Esa es la medida de la corriente eléctrica. Ah, entonces ustedes dicen, entonces las reacciones químicas, ¿acaso se miden en voltaje, en kilovatios, en volts? Sí. ¿Cuáles? ¿Todas? No. Las que tienen transferencia de electrones. ¿Quiénes son esas? Las redox, donde alguien se oxida y alguien se reduce. Ahí hay una corriente eléctrica asociada. Si hay una corriente eléctrica, yo hablo de potenciales. Entonces yo tendré un potencial de oxidación y un potencial de reducción. ¿Se puede dar eso? ¿Cómo se mide? ¿Cómo los químicos llegaron a esa conclusión de decir? Porque es fácil decirlo. Ah, sí, se genera un voltaje, se genera una corriente eléctrica, se genera kilovoltios. ¿Pero cómo? Pusieron unas llamadas unas pilas electroquímicas y en un lado un compuesto se oxidaba, en el otro se reducía y colocaron un voltímetro. De repente dicen, ¿qué es un voltímetro? Si algunos de ustedes, principalmente los varones, conocen, cuando destapan a veces los equipos electrónicos y quieren ver si pasa la corriente, etcétera, colocan unos pequeños aparatitos, que era lo que antes hacían los electricistas cuando reventaba un enchufe, por ejemplo, en casa, agarraba y uno llamaba a un electricista, porque ya no se nos ocurría meter el dedito para saber si estaba pasando la corriente y por ahí chisporroteaba, ¿no? Entonces decíamos, ¿pasa o no pasa la corriente por ahí? ¿Cómo lo vamos a averiguar? Llamaba a un eléctrico venía, destapaba y colocaba en esa época un voltímetro. Entonces veía si se movía una agujita, empezaba a vibrar y decía, sí, está pasando la corriente eléctrica, vamos a reacomodar esto, se ardió un pedazo del cable, etcétera. Hoy en día, ¿cómo hacen? Utilizan como una especie de marcador, lapicero o un desarmador que es de metal, pero tiene un soporte de plástico y en la punta hay un foquito. Entonces van y lo colocan directamente donde uno está preguntando si pasa la corriente eléctrica y si se prende el foquito, en el extremo dicen es como un lapicero. En el extremo sí está pasando la corriente eléctrica. Si no se prende, no está pasando la corriente eléctrica. Eso me está midiendo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ah, hay un flujo de electrones, porque la corriente eléctrica es un flujo de electrones. ¿Quiénes son buenos conductores de ese flujo de electrones? Por ejemplo, los metales, el agua, no así el plástico. ¿Nosotros somos buenos conductores de la corriente eléctrica? Sí, somos buenos conductores. A nadie se nos va a ocurrir que si alguien se ha agarrado de un portón eléctrico, ir con nosotros con la mano y tratar de sacarlo. Buscaremos la manera de no hacer eso porque si no los dos vamos a quedar ahí muy prendidos en el portón eléctrico. Entonces, ese voltaje lo descubrieron ellos, que sí existía en las reacciones químicas. Y para que ustedes lo entiendan mejor, porque sé que son términos pesados, piensen en una pila esa que utilizan para su control, esa que utilizan para su juego de play. A ver, ¿qué tiene la pila adentro? Compuestos químicos. ¿Y qué le genera esa pila? Corriente eléctrica. Ay, sí, pero ¿es eterno? No, porque se nos acaba y estamos dándole al control contra el piso y no da más, no me cambia de canal. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Se acabaron las reacciones químicas que están dentro de esa pila. ¿Cómo se acabó? Todo lo que se tenía que oxidar se oxidó y todo lo que se tenía que reducir se redució.
Entonces ya no hay más potencial, ya no hay más flujo de electrones. Se murieron las reacciones químicas de tipo redo. Entonces ese pequeño voltaje que me generaba suficiente para prender el televisor o para jugar 1 hora en el Play, se acabó. Ah, muy bien. Ahora como área de la salud, tenemos que saber lo siguiente. Y apréndanlo esto, por favor. Eso tiene compuestos químicos. Compuestos químicos. Y los compuestos químicos no se desechan a la basura, porque usted contamina el medio ambiente. Y usted dice, ¿qué voy a contaminar con una pilita? ¿Qué voy a contaminar? Sí, lo contamina. Y peor, no se olviden que en esta tierra, ¿qué es lo que sucede con la basura? Se entierra. Y eso contamina las capas de agua subterránea. Esas capas de agua subterránea, pues, ¿de dónde? Extrae agua para el agua para que nosotros tomemos. Y después nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanto cáncer ahora? ¿Por qué hay tantos problemas? Cosa que antes no había, nuestros abuelos no vivían hablando que tenían CA de colon, CA de estómago, CA de todo. No, no eran, y eran más longevos algunos. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de contaminar aquel elemento vital, por ejemplo, que es el agua, nos encargamos de contaminar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las pilas? Tenemos que agarrar en casa, irlas juntando en un botellón de plástico, y de ahí existen lugares donde salen cada tanto y la alcaldía una temporada recolectaba todo, baterías, pilas, etcétera, y le regalaba un plantín. Ese era un mensaje subliminal en el cual le decía, esto, lo que usted está haciendo, está dando vida, esto es vida, y es verdad, porque usted no estaba contaminando, estaba tratando de hacer un mundo mejor. Entonces pensemos en nuestros hijos, pensemos en lo que le vamos a dejar y pensemos en que somos del área de la salud. Entonces cuando usted tenga una posta en un centro y de repente van los ambientalistas, los ingenieros de medio ambiente y le dicen, vamos a dejar aquí estos envases para que digan dónde usted tiene que dejar todo lo que sean baterías, pilas, por favor, encárguele a la gente. Usted no diga, eso no es mi función. Yo no tengo por qué decirle a mi paciente que si tiene pilas vaya y lo deje, que lo diga el portero. No, es parte de usted. Eso es la salud pública. Entonces, miren ustedes, el por qué han visto eso. Y esas pilitas, las chiquititas, esas planitas, les cuento que contamina 10.000 veces más que las otras pilas. Contaminan mayor cantidad de litros de agua. Entonces, eso hay que tener en cuenta como futuros profesionales o ya como futuros profesionales del área de la salud. Muy bien, entonces miren ustedes, esas son las famosas, ay, se me fue, ahí está. Ve que les decía que hay potenciales de reducción, existen potenciales de reducción, existen potenciales asociados a las reacciones redox, es decir, un voltaje. Entonces, si se habla de un voltaje donde estén esas reacciones redox, está asociado un flujo de corriente eléctrica y obviamente un voltaje, que no será 220 voltios como en caso de nosotros, de nuestra ciudad, pero sí es un voltaje que está presente. Entonces hay nuevamente que es oxidación y reducción química y biológica. ¿Cómo se presentan estos procesos? Se presentan por etapas, fíjense, si uno se oxida, si nosotros lo vemos, este es un compuesto reducido. Este era un compuesto oxidado, se habla de un compuesto oxidado cuando se le ha sustraído hidrógeno. Y un compuesto reducido es cuando se ha añadido hidrógeno. Entonces, este interactúa con otro compuesto oxidado y así se va formando oxidado, reducido, reducido, oxidado, oxidado, reducido, hasta que finalmente hay una reacción final. Y hay una escala, dice, de potencial de reacción. ¿O qué me está diciendo? ¿Hay una energía asociada a ello? Claro, hay un flujo de corriente eléctrica. Así sea que hablemos de oxidación biológica o oxidación química. Muy bien, entonces ya hemos visto ahí de todo eso, clave que ustedes manejen, que es oxidación y reducción química y biológica, qué es o qué viene a ser una reacción exergónica y endergónica desde el punto de vista bioenergético. Ahora, viene la otra pregunta, hemos hablado de energía, de reacciones redox, etcétera. ¿Dónde generalmente? ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde se da la mayoría de esa cantidad de reacciones? Se da en nuestra gran organelo,
que es el que produce energía a la célula, que es la mitocondria. Entonces, esto yo sé que ustedes lo han visto en histología, etcétera, pero vamos a repasar grandemente que la mitocondria tiene una membrana externa, una membrana interna, la membrana y un espacio intermembrana entre la externa y la interna. La externa se invagina, ¿ve? Y forma esas espículas, esa matriz mitocondrial hacia el centro. Ahí nuevamente, fíjense el espacio intermembrana, la membrana interna, la membrana externa. Pero ahora, ¿qué nos interesa desde el punto de vista bioquímico? Esa es la parte estructural. Ahora, ¿qué nos interesa? Que a lo largo de esa matriz mitocondrial, a lo largo de esa membrana externa e interna, o en esa mitocondria existe una gran cantidad de enzimas y las enzimas hacen posibles reacciones químicas. Y en este caso me dice, por ejemplo, que en ciertas espículas de la membrana interna se presentan enzimas como la ATP sintetasa, muy cerquita, muy anexada a la cadena respiratoria. Existen enzimas en la matriz mitocondrial que están relacionadas con el ciclo de Krebs. Estas son 3 enzimas reguladoras del ciclo de Krebs. Hablamos también de enzimas que tienen mucho que ver con la síntesis de acetilcoenzima A con el complejo asociado a la formación de acetilcoenzima A. Entonces, y una serie de enzimas. La estructura nuevamente, membrana externa, membrana interna. ¿Qué hay en la membrana interna? Contiene la cardiolipina. Si ustedes se recuerdan, la cardiolipina viene a ser un lípido que me permitía de alguna manera el movimiento o el flujo de lo que vienen a ser ácidos grasos. ¿Qué es? Es selectiva, es permeable, dice, únicamente para agua, oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco. Y la membrana externa tiene cierta permeabilidad gracias a la presencia de ciertos poros. Muy bien, nuevamente lo mismo de la presencia de la membrana externa, las membranas internas de la mitocondria hasta el cansancio. Muy bien, hemos identificado la cadena respiratoria. Ahora vamos a empezar hemos identificado la mitocondria, vamos a empezar con la cadena respiratoria. Uno de los grandes procesos que se acopla a lo tan conocido como fosforilación oxidativa, proceso que me permite la síntesis de moléculas de ATP. Entonces, ¿qué es la cadena respiratoria? Es un sistema multienzipático que me está diciendo que existe una gran cantidad de enzimas, que está organizado por componentes. Cada componente acepta, dice, puede aceptar electrones, puede aceptar protones, gracias a la presencia de diferentes enzimas, lo cual me lleva a un concepto básico que es la cadena respiratoria, sí, lo más sencillo, porque tiene mucha terminología química. ¿Qué es la cadena respiratoria? Es en primer lugar, se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, ¿Qué es lo que hace la cadena respiratoria? La cadena respiratoria está acoplada a una gran cantidad de reacciones, de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas, cuyo sustrato o alimentador de la cadena respiratoria son equivalentes reductores y la reacción final es el oxígeno con protones y electrones para formar agua. Eso es el resumen total de una cadena respiratoria. Vale decir, una cadena respiratoria es una secuencia de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas asociados a un montón de enzimas. Quien alimenta la cadena respiratoria son equivalentes reductores, que vamos a ver qué son, y cuyo producto final es agua, porque el oxígeno interacciona con protones y electrones. Entonces, la cadena respiratoria, como se dan reacciones de oxidación y de reducción, se expresa con potencial de oxidación. ¿Qué me está diciendo? Que hay corriente eléctrica, hay un flujo de corriente eléctrica, hay un potencial electroquímico asociado en esa membrana interna de la cadena respiratoria. ¿Cuáles son las enzimas que suelen participar? Se habla de multienzimas. Muy bien, dice usted, pero hemos visto enzimas y las enzimas son, en su clasificación, son 6 de lo más grueso, sin entrar en subcategoría. Y decíamos las hidrolasas, las liasas, las ligasas, las transferasas, y ahí había una que eran las oxidoreductasas. Entonces, ¿quiénes van a ser las enzimas que van a participar en esta cadena respiratoria? Son las oxidoreductasas. Entonces, las enzimas que intervienen en los procesos redo se denominan oxidoreductasas. ¿Qué hacían las oxidoreductasas? Participaban en aquellas reacciones donde uno se oxida y otro
se reduce. Estas, ¿cómo se llaman? Reacciones redo. Siempre tienen que estar presentes, dice, un aceptor y un dador de electrones. Muy bien, aquí está la secuencia, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Estas reacciones, dice, son fuertemente exergónicas. Al decirme exergónica desde el punto de vista bioenergético, quiere decir que liberan gran cantidad de energía. Energía, obviamente, que va a ser aprovechada o tiene que ser aprovechada por las células. Sin embargo, esta energía nosotros la vamos a necesitar o la vamos a acoplar a un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Ahí realmente se sintetiza ATP. A lo largo de la cadena respiratoria no hay síntesis de ATP. Quien se acopla, pero contribuye a la síntesis de moléculas de ATP asociado a la fosforilación oxidativa. Entonces tenemos que en la célula, dice, distintas formas en que la célula puede transferir electrones. Fíjense, pasa de hierro 3 a hierro 2, transferencia de un átomo de hidrógeno, esta es una oxidación química, una oxidación biológica, transferencia de un ion hidruro, esto hablado por una coenzima, NAT, transferencia de electrones desde un reductor orgánico, esto no lo vemos, pero ahí tienen diferentes formas a través de la cual la célula puede participar en esos procesos. Gran parte de los sustratos oxidados en el organismo sufren deshidrogenación. ¿Qué es la deshidrogenación? Es quitarle hidrógeno a un compuesto. Y si participa una enzima, digo quitarle hidrógeno a un sustrato. ¿Cómo se va a llamar esa enzima? Deshidrogenasa. Las deshidrogenasas, y a ver, volvamos otra vez al tema de enzima. Nosotros habíamos dicho que las enzimas son proteínas. Como son proteínas, no pueden alterar su estructura. Y si yo digo que la enzima ayuda a quitar un hidrógeno a un sustrato, aquí viene la pregunta, ¿cómo voy a hacer para que la enzima le quite el hidrógeno a un sustrato si ella no puede quitar sobre su estructura ni un átomo? En este caso, lo que va a suceder es que va a necesitar de un ayudador. ¿Quién era ese ayudador? Las famosas coenzimas que las habíamos visto en el tema de enzimas. ¿Cuáles son las coenzimas? Aquellas que derivaban de las vitaminas. ¿Se acuerdan? Y habían esas siglas. NAT o NAT fosforilado, FAT, FMN, ¿se acuerdan? Nicotidamida adenindinucleótido, nicotidamida adenindinucleótido fosforilado, flavin adenindinucleótido o el FMN, flavin mononucleótido. Todas esas son coenzimas ayudadoras de esta enzima de deshidrogenasa, que yo en su momento les dije, se las estoy mencionando, que después yo les voy a decir NAT, les voy a decir FAT, les voy a decir FMN, y no les estoy hablando de sigla política, sino les estoy hablando de lo que viene a ser grupos de ayudadores de las enzimas deshidrogenasa. Entonces, ahí tienen diferentes metabolitos o estructuras químicas que van a sufrir procesos de deshidratación o procesos de oxidorreducción gracias a la ayuda de las coenzimas. Esta finalmente, cuando una coenzima NAT quita un hidrógeno, se convierte en lo que se conoce como un equivalente reductor. Cuando un flavin mononucleótido quita hidrógeno a un sustrato y en generalidad estos quitan dos, se convierten en equivalentes reductores que son alimentadores de la cadena respiratoria, cuya reacción final es con el oxígeno. Entonces me van a aparecer, esto es lo mismo, me van a aparecer términos, a esto me refiero. Si este compuesto hay que reducirlo, quiere decir que este compuesto reducido tengo que oxidarlo, quitarle hidrógeno. ¿Quién me ayuda? Una enzima que se llama deshidrogenasa. Esa deshidrogenasa va a necesitar de un ayudador. ¿Quién es? Puede ser un NAT, puede ser un FAT, puede ser un FMN. Los NAT tienen la capacidad de quitar dos hidrógenos, pero uno se apega hacia ellos y el otro lo liberan bajo la forma de protón. Este es el NAT fosforilado. Este NAT fosforilado puede captar también un hidrógeno y el otro lo libera como protón. Vamos a ver, sin embargo, las diferencias. Bueno, aquí no se olviden que las coenzimas son nucleótidos, etcétera. Miren ustedes, tengo un NAT que puede estar en su forma reducida en las mitocondrias y cede hidrógeno a la cadena respiratoria y va a producir energía. Sin embargo, yo tengo este NAT fosforilado. Este NAT fosforilado, cuando capta hidrógeno, no se va a la cadena respiratoria. Él se utiliza para la síntesis de otro compuesto. Este compuesto, NAT fosforilado con hidrógeno, no me sirve para la cadena respiratoria, por si acaso. NAT
sí se utiliza en la cadena respiratoria, NAD con hidrógeno, pero el NAD fosforilado con hidrógeno no me sirve para la cadena respiratoria. Dicho de otra manera, me estoy refiriendo a este compuesto. Este es un equivalente reductor importante en la cadena respiratoria y este otro compuesto no me sirve para la cadena respiratoria. Nuestro cuerpo lo utiliza para la síntesis de otros metabolitos diferentes. Muy bien. Entonces, aclarado eso, ¿qué son los equivalentes reductores? Los equivalentes reductores no vienen a ser más que las coenzimas protonadas, NAD protonado, FAT protonado, FMN protonado. Este compuesto protonado no me sirve para la cadena respiratoria. Ahora sí, vamos a lo que son los componentes de la cadena respiratoria. Ya sabemos, repito nuevamente, ¿qué es la cadena respiratoria? La cadena respiratoria es un conjunto de enzimas, un complejo multienzimático donde se producen reacciones de oxidación y reducción química biológica. Son alimentados por equivalentes reductores. ¿Qué son los equivalentes reductores? NAD hidrogenado, FAT hidrogenado, FM hidrogenado. ¿Qué son? ¿De qué estoy hablando? De coenzimas ayudadores de enzima oxidorreductasa. ¿Cuál es la reacción final de la cadena respiratoria? El oxígeno con los protones, con los electrones que me da agua. ¿Listo? Todo eso es el resumen de lo que acabo de hablar y acabo de mostrar. Ahora la otra pregunta es, ¿dónde está la cadena respiratoria? En la membrana interna de la mitocondria. Ahora lo otro, ¿y de qué está compuesta la cadena respiratoria? La cadena respiratoria tiene 5 componentes. Aquí me figuran 4, son 5 por si acaso. Deshidrogenasa nicotidamida dependiente, o las deshidrogenasas, las enzimas deshidrogenasas que dependen de las coenzimas NAD, las deshidrogenasas flavin dependiente, o las que dependen del FMN FAT, por eso se llaman flavoproteínas. El tercer componente son las proteínas ferrosulfuradas, cuarto componente coenzima Q y quinto componente los citocromos. Entonces, son 5 nuestros componentes de la cadena respiratoria. Componentes, entonces. ¿Qué más? ¿Quiénes son los alimentadores? Estas son los ayudadores. Estas son las coenzimas ayudadoras de las deshidrogenasas, que era lo que le mencionaba. Deshidrogenasa, nicotidamida dependiente principalmente del NAD. Nicotidamidas, flavoproteínas o las deshidrogenasas flavin dependientes son aquellas que dependen de la flavoproteína FMN o estas coenzimas y FAT. ¿Cuál es el otro? La coenzima Q ubiquinona, citocromo y las proteínas ferrosulfuradas. Básico lo que tienen que manejar. Cuando hablamos de los citocromos, aguantenme un poquito, un ratito más y terminamos. Cuando hablamos de los citocromos existen 3 tipos, A, B y C. El A hay 2 formas, A y A3. Si ustedes me dicen por qué esta terminología, va de acuerdo a cómo las han descubierto en sedimentación, etcétera, mediante los procesos de extracción bioquímica. El citocromo B tiene, sin embargo, una denominación diferente, B566 y B562. ¿Qué significa esto? Fueron las longitudes de onda en las cuales fueron descubiertas. Este citocromo a una longitud de onda de 566, ahí aparece, entonces llamémosle, dijeron citocromo B566, y el otro a una longitud de onda de 562, llamémosle. Muy bien, y ahí de citocromo hay C y C1. Estos 5 componentes se acomodan en 4 complejos. Complejo 1, 2, 3 y 4. Y existen 2 compuestos libres que se llaman coenzima Q y citocromo C. Por eso dice los citocromos A aparecen en el complejo 4, los citocromos B aparecen en el complejo 3 y los citocromos y el citocromo C nomás está libre y el C1 aparece también en el complejo 3. ¿Quiénes son los alimentadores de los equivalentes reductores? ¿Quiénes me generan los equivalentes reductores que me van a permitir que funcione la cadena respiratoria? Es decir, si no hay equivalentes reductores, no hay cadena respiratoria. ¿Quiénes me alimentan esos NAD hidrogenado, FAD hidrogenado? ¿Quiénes me alimentan? Hay una reacción principal que es la piruvato deshidrogenasa, que es la entrada al ciclo de Krebs. Ahí es uno de los grandes liberadores de equivalentes reductores. Y el ciclo de Krebs es potentemente generador de grandes equivalentes reductores. Existen 3 reacciones.
Las reacciones, si bien aquí están mencionadas, fíjense la isocitrato de deshidrogenasa, la malato de deshidrogenasa, el alfa-acetoglutarato de deshidrogenasa, todas llevan el término deshidrogenasa porque van a necesitar la coenzima. Si no tuvieran el término deshidrogenasa, no utilizan coenzima. Por lo tanto, entonces no se convertirían en equivalentes reductores. Yo necesito generar equivalentes reductores. ¿Quién lo hace eso? Las enzimas deshidrogenasa ayudadas de sus coenzimas. Entonces yo tengo un ciclo de Krebs que me permite, de alguna manera, este ciclo de Krebs me va a permitir generar esa gran cantidad de equivalentes reductores. ¿Qué son los equivalentes reductores? Ahí está, nada hidrogenado entre uno de esos. Aquí, por favor, este complejo 5, nosotros en nuestra bibliografía, llámese Baines, llámese el Antonio Blanco, solamente me habla que los componentes de la cadena respiratoria son 4 y me habla de un componente suelto. Me dice complejo 1, 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C y complejo 4. Esa es la secuenciación de la cadena de transporte electrónico. Complejo 1, 2, ubiquinona o coenzima Q, complejo 3, citocromo C y complejo 4 o de citocromo oxidasa. Cada uno de todos estos componentes me va a permitir a lo largo de esa secuencia el transporte de electrones y de protones, aquellos que finalmente se van a traducir en una energía necesaria para sintetizar ATP bajo un proceso de fosforilación oxidativa. Entonces los complejos de la cadena respiratoria son 1, 2, 3 y 4 y 2 elementos simples. Los 2 elementos simples que vienen a ser la coenzima Q y el citocromo C. ¿Cómo se llama el complejo 1? NAD-ubiquinona reductasa. ¿Cómo se llama el complejo 2? Ubiquinona, citocromo C, reductasa. ¿Cómo se llama el complejo 3? Succinato, ubiquinona, reductasa. ¿Y cómo se llama el complejo 4? Citocromo oxidasa. Nuevamente, perdón, aquí, el complejo 3 es la ubiquinona, citocromo reductasa y el 2 es succinona, ubiquinona reductasa. Nuevamente los nombres y los 2 compuestos libres, coenzima Q y citocromo C. Si tienen, lo voy a adelantar para que sepan de qué estoy hablando. A ver, una imagen que les va a permitir de esto. Estamos viendo esto. Esta es la cadena respiratoria. Hemos hablado de los 5 componentes de la cadena respiratoria que se distribuyen en 4 complejos. Ahí están los 4 complejos. Complejo 1, ubiquinona reductasa. Complejo 2, succinato ubiquinona reductasa. Un compuesto libre que es la ubiquinona. El complejo 3, que es ubiquinona citocromo C reductasa. Un compuesto libre que es el citocromo C. Y el complejo 4. Esa es la secuenciación de la cadena respiratoria. O dicho de otra manera, cómo se acomodan los complejos de la cadena respiratoria en la membrana interna de la mitocondria. Ahí tienen la secuenciación. ¿Cómo se llama el complejo 1? ¿Cómo se llama el complejo 2? El complejo 3, el complejo 4. Entonces lo que nos queda por restante, y yo sé que este tema es bastante pesado y complejo para ustedes, es ir viendo cómo van funcionando, cómo se encadenan entre sí los complejos para finalmente dar como producto final o reaccionar con el oxígeno y generar agua. Después ver, ¿existe algo que para la cadena respiratoria? ¿Qué es lo que qué es lo que regula la cadena respiratoria? Para entrar posteriormente a la fosforilación oxidativa y tratar de entender cómo puede ser que esta simple migración de protones y electrones me lleve a la generación de una molécula altamente energética que es el ATP. Entonces, espero que por lo menos hayan tratado de captar lo más que se pueda. Yo sé que este tema es bastante pesado, se los doy de la manera más sencillita porque si tuviéramos que entrar en muchos detalles, uno, que no terminaríamos nunca y dos, de que no lo entenderían, porque se habla de bastante energía libre, energía de formación, se hablan del deltas de H, etcétera, que en realidad tienen más una función de connotación netamente bioquímica. Entonces me quedo hasta ahí. Sí me han dicho que después tienen clase a las 3, creo me decía su compañera. Entonces yo termino y la próxima clase, el próximo jueves,
termino cadena respiratoria, que no me falta mucho, y entro a fosforilación oxidativa y termino ese tema. De ahí una clase de metabolismo de hidrato de, perdón, una clase de generalidades de metabolismo, otra clase de metabolismo de hidrato de carbono hasta donde lleguemos o hasta donde lleguemos a fines de enero, y ahí concluiríamos. Y por favor, les voy avisando con tiempo. Tenemos que rendir hasta un viernes 29, un sábado 30, tenemos que rendir el examen de laboratorio. De ahí a la siguiente semana rendiríamos el tercer parcial, la primera semana de febrero, un 5 de febrero. Un 12 de febrero tendríamos que estar rindiendo el examen final. Y a partir de ahí tengo para entregarles sus notas. Ya veremos con ustedes, charlaremos la manera como querrán que se las entregue sus notas. No vamos a poder hacer presencial, lamentablemente. Yo siempre se las entregaba y ustedes pueden contactar con sus compañeros de años anteriores, que me entraba en un curso y ahí estaba, llevaba todos mis exámenes por si alguien no los había visto o algo, y les iba entregando uno por uno su nota, uno por uno, y esto se sacó, esto tenía, y no les engañaba ni un punto. Lamentablemente ahora eso no puede ser. No se puede dar, no podemos ir a lo presencial, entonces voy a tener pues que no sé, publicárselas, ver cómo vamos a organizarnos en el tema de la publicación de sus notas. Voy a tener que publicárselas antes y de ahí tengo que pasar la primera semana de marzo, ya todos, no yo, todos tenemos que tener las notas en CPD. Así que por favor vayan leyendo, vayan estudiando. Terminamos aquí la clase ya para que empiecen su otra clase. Nos vemos entonces. Chao, chao. No se olviden de la fecha. Sí, sí, dígame. Hola. Doctora, una consulta. El examen de laboratorio va a ser por la plataforma, al igual que los parciales, ¿verdad? Sí, va a tener que ser igual por la plataforma. Dudo mucho. Yo tenía la intención de hacerlo presencial porque nos habían dicho, si ustedes se recuerdan, el año pasado había dicho el vicerrector que a partir de enero ya volvíamos a lo semipresencial, decía, que las prácticas de laboratorio ya podríamos ir haciendo, que los exámenes podrían ser presenciales. Y la verdad que, bueno, ya estaba yo mentalizada con eso. Lamentablemente, ustedes han visto que hemos entrado en una segunda ola. Hay un rebrote. Como le digo, hay muchos colegas de la carrera de medicina que ahorita están con el COVID. Tengo una docente, tenemos 2 colegas en la carrera de farmacia que están entubados. Entonces, lamentablemente, dudo mucho. El Seguro Social Universitario colapsó, está colapsado ya para la atención. Dudo mucho que nosotros podamos hacer el presencial. Yo creo que vamos a tener nomás que seguir con el virtual. Eso me va a llevar, sin embargo, a la dificultad también de la entrega de notas, lamentablemente, porque no voy a tener cómo entregarle sus notas ni nada por el estilo. Pero ya no me preocupo de los exámenes porque ustedes se las he mandado las fotos en plataforma, para que ustedes vayan viendo. No hay cómo, lo que está en la máquina, es decir, no hay donde se pierdan, ya hasta eso ya lo tiene la universidad, esas notas las tiene la universidad, no me estoy inventando nada. ¿Está bien? Bueno, muchachos, entonces. Todo lo que hicimos en clases de laboratorio es lo que entra en nuestro examen de laboratorio, ¿verdad? Todo lo que hicieron, todas las exposiciones, más los casos clínicos que les tenían que ir dando los auxiliares y los casos clínicos que ustedes han expuesto. No quiere decir esos mismos casos clínicos, no son los mismos. No, van a ser casos clínicos cualquiera, dependiendo de la función hepática. Ustedes han visto función hepática, han visto proteínas totales, equilibrio ácido-base. ¿Qué más han visto? ¿Vieron el examen general de orina? Sí, doctora. Algunos sí, otros no. Bueno, por ejemplo, orina. Los 6 temas de los cuales se han expuesto ustedes, esos son para evaluación, más los temas que les ha dado los auxiliares. Yo sé que 2 auxiliares ya terminaron, teóricamente, Limber y Aldair.
ellos me pasaron vía WhatsApp, los tengo en un grupo. No los he querido presionar a fin de año porque justamente tocó Navidad y todo lo demás, pero ya esta semana me pongo en campaña para decirles que tienen que sí o sí terminar hasta la semana del 22, cosa que yo el día viernes 29, por ejemplo, pueda estarles tomando el examen de laboratorio. Una semana después les tomo el tercer parcial y una semana después le tomo el final. Y de ahí tengo que ver la fecha del recuperatorio para las personas que se vayan a quedar recuperatorio. Y finalmente me queda meter las notas a CPD. No hay más otra, muchachos. Se nos fue realmente, se nos fue el año. Y no voy a poder sentarme con ustedes a entregarles nota ni a conocerlos, que era lo que pretendía, ir a conocerlos por lo menos. Ahora no voy a poder ni saludarlos en el pasillo porque yo no los voy a identificar, ¿no? Que antes, años anteriores, los veía por los pasillos y vivía charlando con todo el mundo. Llegaba a mi clase media hora después, no importa, pero yo era feliz porque los había encontrado por todos los pasillos a los que habían sido mis alumnos. Resulta que ahora los voy a encontrar en los pasillos, ustedes me van a identificar y yo no los voy a identificar a ustedes porque como paran con las cámaras apagadas ni los veo nombres nomás. Así que ni los ubico más que el día del examen, que estoy más preocupada de controlar al alumno, el otro grupo con el celular, manejo el celular y la computadora. Entonces, la verdad que eso me duele mucho y bueno, pues, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en un segundo rebrote y vale más su salud y la mía a que comprometan a sus familiares y todo lo demás. ¿Está bien? Vayan estudiando, por favor, ya saben la bibliografía, vayan leyendo el Antonio Blanco. Esto también está en, ¿cómo se llama? Está ya subido a la plataforma para que se vayan guiando en cuanto a lo que es su lectura. Bueno, chicos, no los atraso más porque tienen su clase. Gracias. Nos vemos. Chao. Buenas tardes, doctora. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Se cuidan, no salgan sin motivo.